A continuación, tenemos una intervención de Diego Bautista, del Alto Comisionado para la Paz. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Universidad Javeriana, a su rector, a Manuel Ramiro Muñoz, por invitarnos hoy a compartir con ustedes y a tener un enriquecedor encuentro entre comunidades, funcionarios públicos, actores sociales de los territorios. Quiero agradecer especialmente a todas las comunidades que están hoy acá, que vinieron desde muchos rincones de esta región a seguir dialogando y seguir preparándonos para esta fase grandísima que viene en los próximos días. Decirles que el agradecimiento no es solamente por estar acá, sino el agradecimiento es por haber participado también de esto que estamos a punto de lograr y que vamos a firmar de manera protocolaria el próximo 26 de septiembre. Esa firma no será la firma de un acuerdo entre el gobierno y las FARC, resultado de un proceso de negociación de estos últimos 2, 3, 4 años. Esa firma va a ser el resultado de toda la contribución que han hecho durante muchos años y muchas décadas todos ustedes a la paz. Aquí esto lo hemos tratado de hacer de todas las formas, de todas las maneras, muchos gobiernos durante muchos años, y hoy, a 15 días de esta firma, estamos a punto de lograr algo que todos los colombianos y que toda la sociedad ha deseado por muchos años. Así que cuando firmemos, será la firma de todos los colombianos y será la contribución de toda la sociedad a lo que significa ponerle fin a este conflicto armado. Lo que viene para Colombia en los próximos días es un periodo de grandes transformaciones, y por eso la temática de este seminario que estábamos revisando ahora, el contenido de este programa es muy interesante porque nos pone en la realidad de lo que va a ser la construcción de paz en este país. No vamos ya a estar pendientes de La Habana, no vamos a estar pendientes de lo que la FARC dice, uno de sus voceros dice, o un vocero del gobierno, sino que vamos a entrar ya de lleno a lo que va a significar la implementación en el territorio. Y esto significa entender todas las conflictividades que va a haber en el territorio, con nombre y apellido, entender cómo es que esa implementación de esos puntos de los acuerdos se traduce con la pertinencia necesaria a todas las regiones. ¿Qué significa el punto 1 de los acuerdos de desarrollo rural para el norte del Cauca? ¿Qué significa ese acuerdo como una oportunidad para profundizar ese diálogo que se viene dando entre actores distintos, entre afrocolombianos, indígenas, campesinos? ¿Qué significa esto sobre todas estas pretensiones que hay válidas y legítimas de reservas campesinas, sobre los conflictos que hay hoy por la convivencia pacífica entre resguardos campesinos y territorios colectivos? Es decir, esto es a lo que nos enfrentamos. Nada nuevo de lo que ustedes vienen haciendo ya, pero sí con un nuevo escenario, y es este escenario sin conflicto, es este escenario sin conflicto armado y por lo menos sin un actor que ha sido definitivo en términos de la afectación violenta y la forma como se ha tramitado esta serie de conflictos. Hoy creemos que se abre la oportunidad para que todos estos diálogos, todas estas mesas abiertas, todos estos pasos que se tienen que dar de diálogo entre los colombianos se den y se tramiten por la vía pacífica, y eso es lo que se está haciendo a la hora de firmar este fin del conflicto. No hemos dicho que con el fin del conflicto, y lo hemos dicho reiteradamente, no se van a resolver todas las problemáticas de la noche a la mañana, pero sí nos pone como colombianos con esa responsabilidad grande de tomar estos acuerdos como una oportunidad para cambiar las cosas, como una oportunidad de transformar las cosas. Y ya a partir del 26 de diciembre, esto empieza a materializarse. En este momento, mientras tenemos este diálogo acá, las estructuras de las FARC empiezan a dirigirse a las zonas veredales de transición, con el objetivo de cumplir el acuerdo que hicimos con ellos en La Habana, que es entregar las armas, sacar un porcentaje grandísimo de armas de este conflicto y poder hacer un proceso de reincorporación que de manera definitiva va a contribuir a la convivencia entre los colombianos, y ese es un gesto no menor, ese es un gesto muy grande, y eso va a tener un impacto
Ustedes, muchos de los que están aquí en este escenario, saben de qué estoy hablando. Va a tener un impacto sobre la cotidianidad y un impacto muy sensible sobre la vida de los colombianos. Mientras tanto, mientras se da ese proceso de estructuras de las FARC dirigiéndose a las zonas veredales, a hacer ese proceso de dejación de armas, a hacer ese proceso de reincorporación, vienen también unos momentos importantes para el país y quiero en esta apertura de este seminario hablar un poquito de esa agenda. Lo primero es que mientras se va a estar dando ese proceso de reincorporación, de dejación de armas, en el que, como ustedes han oído ya, Naciones Unidas es un garante de este proceso, un proceso serio, un proceso en el cual la fuerza pública directamente, nuestros generales de la República pactaron con los comandantes de las FARC cómo hacer ese proceso, cómo hacer que salga bien, con cada detalle milimétrico, para no cometer errores. Aquí hemos estado, como decía antes, no solamente 3 años, aquí hemos estado décadas, años en esto, intentando hacer esto. Y por eso no queremos arriesgarnos a que en esos próximos 6 meses cometamos errores que echen al traste con esto, que es una gran esperanza para el país. Mientras ese proceso se está dando, se van a estar dando otros procesos muy importantes para la vida de ustedes en el territorio y para la vida de todos los colombianos. Hay un acto legislativo en el Congreso previsto en donde se llevarán las reformas políticas, legales, normativas, constitucionales que harán posible la implementación de los acuerdos y, por qué no, que harán posible cambiar muchas condiciones que han hecho que el conflicto, que algunos elementos que han hecho que de manera sistemática persista el conflicto. Y al Congreso se llevarán una serie de reformas importantes que pasan por los puntos contemplados en el acuerdo político para profundizar la democracia, temas de estatuto de la oposición, temas de flexibilizar el umbral para darle participación a los movimientos sociales y temas que son así textos, pero que son muy importantes en la vida de ustedes y que va a ser definitivo que empecemos a entender cómo es que nos preparamos para poder movernos en ese escenario. Ese es un tema, el de las reformas constitucionales. El otro tema es el de los planes de desarrollo. El acto legislativo que se aprobó en el Congreso dice que una vez el plebiscito ocurra y de ganar el sí, automáticamente el gobierno entrará a revisar el plan de desarrollo para armonizarlo con lo que está contemplado en los acuerdos que se van a firmar el próximo 26 de septiembre. Pero en el territorio, los planes de desarrollo municipales y departamentales también tendrán ese espacio de armonización. Es decir, que está sujeto a las autoridades del territorio y a las organizaciones del territorio el poder hacer más armónicos esos planes de desarrollo con lo que significa la implementación de los acuerdos en esas regiones. Y esto, desde luego, es también una oportunidad para poder capitalizar una riqueza que hay en los territorios de movimientos sociales, de agendas que se vienen haciendo no hace 4 años, hace 5, hace 10 años que vienen haciéndose estas agendas y que podamos empezar con esta oportunidad a empezar a discutir en el territorio. No va a haber más diálogos en La Habana entre las FARC y el gobierno. Los diálogos que van a suceder a partir del próximo 2 de octubre son en Colombia, los diálogos son entre los señores empresarios, entre los señores líderes de las organizaciones sociales, entre los señores alcaldes y gobernadores, y ese acuerdo de La Habana tiene que materializarse en pactos en el territorio para resolver grandes complejidades que hay sobre el uso de la tierra, grandes complejidades que hay sobre el tema de los cultivos de uso ilícito, que es uno de los grandes desafíos que tendremos que sortear. Nosotros acompañábamos hace unas semanas las visitas de reconocimiento de las zonas, estuvimos en Corinto, estuvimos en Caldono, estuvimos en Tumaco, Policarpa, hicimos un recorrido y una cosa es el mapa que se traza uno para poder determinar una zona, una cosa son los acuerdos que generan condiciones que son poderosos para generar oportunidades y otra cosa es lo que está sucediendo en el territorio y ahí nosotros tenemos que aprender mucho más de lo que ustedes tienen que aprender. Ahí tendremos que abrir ese espacio y eso es lo que viene ahora, aprovechar ese momento. El otro aspecto fundamental que va a ocurrir es justamente esa preparación del territorio. Mientras están haciendo las reformas, mientras estamos discutiendo reformas en las cuales hay que decir ustedes también tienen que participar y tienen que estar pendientes de qué es lo que se está discutiendo. Aquí, si queremos capitalizar la oportunidad de estos acuerdos, la implementación de la paz no puede ser una paz de salón, porque si es una paz de salón habremos perdido ese esfuerzo.
La paz tendrá que ser construida en estos próximos años de la mano con todos ustedes, y esto es un reto grandísimo para las instituciones, para el gobierno, enorme, que ha aprendido a hacer poco esto, que no ha estado acostumbrado, que tiene unos espacios que dejó la Constitución del 91, pero que no los ha aprovechado en profundidad, pero las organizaciones también tendrán un reto formidable en esto. El primero, el de poder ser responsables frente a lo que significa este momento. Hay un camino que lo hemos visto, que es el de las movilizaciones negativas, el de las fuerzas, el de las movidas de hecho, el de atravesarse en las carreteras. Por otro lado, hay también un gobierno que frente a esas posibilidades de tránsito al conflicto tampoco ha contado con herramientas, y terminamos en SMAT, heridos y en conflictos complejos y más complejos. Aquí tenemos ambas partes que ser responsables, el gobierno articularse, poder abrir estos espacios, poder llegar a los territorios, no prometer lo que no va a cumplir y poder tener un diálogo constructivo hacia adelante. Y las organizaciones, desde luego, tener esa responsabilidad enorme de generar espacios y de entender cuál es la característica del momento. Otro reto grandísimo que tendrán las organizaciones, muchas aquí presentes, es la de poder conciliar las múltiples agendas que hay en las regiones. Cuando uno viene acá al suroccidente colombiano, encuentra una riqueza grandísima de agendas, de movimientos, de mesas de trabajo, y ahorita el reto va a ser cómo podemos conciliar, cómo podemos converger desde el movimiento social, desde las distintas perspectivas y características, a acuerdos mínimos entre las organizaciones que permitan un diálogo fluido también, mucho más constructivo con el gobierno. La participación política que viene en los acuerdos y que va a empezar a implementarse genera múltiples espacios. Ese punto 2 que se acordó en La Habana le da un peso grandísimo al movimiento social, no solamente profundiza en temas de la democracia que tienen que ver con la oposición, que tienen que ver con la oportunidad para participar más ampliamente en las elecciones, sino que también tiene que ver con darle voz a través de las emisoras comunitarias a los territorios, darle voz a los líderes sociales y, desde luego, algo que hoy nos preocupa de manera enorme, darle garantías de seguridad a los líderes de derechos humanos, que va a ser el gran reto para la institucionalidad nuestra, poder garantizarle la vida cuando estamos viendo hoy que líderes siguen siendo afectados, siguen cayendo por efecto del conflicto. Esto será un reto grande que tendremos que afrontar hacia adelante. Esta participación política, esta participación no solamente es política, la participación también que se viene con la agenda de los acuerdos es una participación sobre los destinos de los territorios. En el punto 1 de desarrollo rural van a suceder unas asambleas comunitarias a niveles veredales, habrá que definir unos espacios con todos los actores del territorio, incluso más que las organizaciones, darle una voz a los ciudadanos y darle una voz también a otros nuevos liderazgos para que de manera positiva contribuyan a determinar cuál es el destino de la región. Desde luego que el gran reto para este gobierno y para el Estado colombiano es la coyuntura actual, en donde no estamos bollantes en recursos, los presupuestos son limitados, pero tendremos que ver cómo es que entre todos decimos qué es lo que vamos a hacer ahora y qué es lo que aplazamos para después, cuáles son las prioridades, pero eso no se puede hacer desde Bogotá, no se puede hacer desde Cali, no se puede hacer desde Popayán ni de Pasto. Eso hay que empezar a hacerlo, porque lo que más grande trae estos acuerdos es esa enorme oportunidad de participación. Y si no hacemos esto, pues no habremos sido fieles y leales al momento histórico que tiene este país. El riesgo más grande es que aquí o no pase nada o pase más de lo mismo, y está en cabeza de todos el que esto no suceda para lograr, digamos, aprovechar de manera grande esa oportunidad. Tenemos retos grandísimos, el sistema político, en el punto 2 de los acuerdos hay unos elementos grandísimos para empezar ese cambio, poder profundizar la democracia, pero los acuerdos se instalan en un sistema político que todos conocemos, que tiene algunos elementos perversos. Y ahí habrá también que la ciudadanía estar a la altura de empezar a generar dinámicas en el territorio que contribuyan a esto. La corrupción es un elemento gigantesco que todos sabemos, todos estamos preocupados porque estos recursos, pocos, limitados, no se vayan por los canales de la corrupción. Tendremos que mirar cómo nos organizamos, cómo generamos mecanismos de transparencia, pero en fin, estamos en un momento gigantesco, más allá de los acuerdos, como de tomar esto
como una oportunidad de cambio, como una oportunidad de hacer las cosas distintas y tenemos que tomarlo con una voluntad grandísima de aprendizaje, porque lo que vamos a vivir es distinto a lo que hemos vivido. Hemos vivido durante muchos años en un escenario de conflicto, en un escenario de miedos, con los sectores privados amurallados, con las organizaciones también temerosas, con unos atributos generados para el conflicto. Tendremos que generar unos atributos que nos generen la construcción colectiva, unos atributos nuevos, unos cambios gigantescos que necesita la sociedad colombiana, que no se limitan a lo que están los puntos de los acuerdos y que generan una responsabilidad no para el gobierno únicamente, no para las FARC que entra en su proceso de reincorporación, sino para todos los colombianos. Yo espero que esta, como siempre, programación aquí sea una vez más rica, que contribuya, creo que hoy más que nunca. Manuel Ramiro, es muy pertinente todo esto que está saliendo aquí, estos trabajos que han hecho ustedes pueden tomar el camino de siempre o muy poco, que tengan muy poca incidencia, o pueden tomar un camino para que tengan una mayor incidencia, y ese es como el tipo de cosas sobre las que tenemos que avanzar. Grandes procesos, porque lo que hemos visto, y con esto termino, durante este recorrido por el país contando los acuerdos, escuchando a la gente para poder recoger temas importantes para toda la arquitectura institucional que tiene que forjarse a partir de los acuerdos, es que se han visibilizado unas cosas que el conflicto ha dejado visibles por años. Hoy conocemos de la riqueza que hay en cada territorio, hoy conocemos que detrás de esa complejidad, de esos conflictos enormes y grandísimos que hay, ahí también hay un potencial gigantesco de poder hacer esa transición y de poder hacer ese cambio. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas, muy contento de ver una altísima representación de líderes afroindígenas, campesinos, gente que son personas que toman decisiones y ayudan a orientar a las comunidades, y creemos que esta discusión será muy fructífera. Le damos la bienvenida entonces al doctor Fernando Carrillo Flores, como dijo Gaya, exministro, exembajador, exconstituyente, líder profesoral en la Javeriana en Bogotá de la 7ª papeleta y actualmente ternado por el Consejo de Estado como candidato a ser el Procurador General de la Nación. Bienvenido, doctor Fernando. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes en esta mañana. Yo quiero, en primer lugar, manifestarles que es muy honroso estar aquí en el día de hoy por lo que este evento representa. Quiero darle un saludo muy especial al señor rector de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, el padre Luis Felipe Gómez Restrepo. A alguien les cuento que dentro de mi generación tuvo el valor de entrar a la Compañía de Jesús y marcar además una pauta para nosotros que siempre ha sido una pauta de ejemplo y de consideración por su compromiso social, como ustedes lo acaban de notar en las palabras que ha pronunciado. A Manuel Ramiro Velázquez, que es de esos héroes anónimos de toda esta gran estrategia por la paz. Yo tuve el privilegio de que Manuel Ramiro fuera una de las personas que me apoyó cuando fui ministro del Interior, y creo que nadie como él, personas de la misma talla y del mismo talante de Henry Acosta, a quien enhorabuena se le ha hecho aquí este homenaje en la mañana de hoy, que son puentes, que yo creo que al fin y al cabo lo que necesita construir Colombia de aquí en adelante son puentes y vínculos e instancias de diálogo, espacios de deliberación, porque eso es definitivamente lo que nos va a sacar adelante frente a las dificultades que aquí ya se mencionaban, van a ser seguramente el pan de cada día en la implementación de los acuerdos, porque estamos en un momento de transformación y de cambio, y los momentos de transformación y de cambio traen precisamente ese tipo de circunstancias. Un saludo muy especial a todos los organismos internacionales involucrados en esta gran iniciativa, a Miriam Méndez, quien desde la Fundación Ford también ha contribuido de manera muy efectiva a todo ese diálogo que ha sido fundamental en este país en los últimos años y que ha sido ese esfuerzo paralelo que alimentaba necesariamente los diálogos de paz de La Habana y que hoy está precisamente donde tiene que estar, que es ya de frente y activamente trabajando por ello. A Diego Bautista de la Oficina del Comisionado, personas como Miriam Villegas aquí presentes, que desde el INCODER
puso ese grano de arena y sigue con la bandera en alto luchando por ese tema agrario y de tierras que ustedes saben es uno de los temas cruciales. Quiero saludar al profesor Francisco Gutiérrez Sanín, quiero saludar a César Jerez, quien fue precisamente quien estuvo al otro lado de la mesa en los diálogos del gobierno cuando se inició ese diálogo del Catatumbo, y yo creo una de las personas que ha tenido un protagonismo y que lo va a seguir teniendo en la construcción de estos espacios de deliberación. Pienso que la responsabilidad de esta generación, de la nuestra, es ser como una especie de distancia bisagra entre dos generaciones. La generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, que tuvo el privilegio de acercarse el 1 de diciembre de 1957 a votar el plebiscito en el cual se inició el Frente Nacional. Una instancia que ya es historia para muchos de nosotros, y que 34 años después, cuando iniciamos precisamente también en esta universidad, porque yo recuerdo mucho un seminario, yo tenía tal vez unos 24 años, no se había iniciado el proceso de la séptima papeleta, era profesor de Derecho Constitucional en la Javeriana de Bogotá, y me tocó hablar con Luis Carlos Galán aquí en un auditorio, cuando estaba esta universidad comenzando a dar sus primeros pasos, confrontando la realidad del país. Meses después sería asesinado Luis Carlos Galán, y vino todo ese proceso, en donde además fuera del magnicidio de Galán vinieron, ustedes saben, los magnicidios de Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro, y que marcaron precisamente esa página de la historia de Colombia, en donde siempre, como sistemáticamente, la violencia golpeaba las posibilidades de una generación. La generación del 57 fue golpeada por la violencia de los partidos tradicionales, el nacimiento de la guerrilla ya era un hecho, pero en los grandes acuerdos de Sitges y Benidorm del Frente Nacional le apuntaron a tratar de combatir ese tipo de violencia partidista. Otra fue la violencia que apareció en el año de 1900, en la década de los 80, que fue precisamente la que abordó la Asamblea Nacional Constituyente, la violencia del narcotráfico, del crimen organizado y por supuesto la violencia guerrillera que ya venía haciendo muchos estragos. Y finalmente, cerrando ese ciclo generacional, la generación de nuestros padres y abuelos, la generación nuestra, que es la generación de la Constituyente, y finalmente la generación de nuestros hijos y de buena parte de los estudiantes que están aquí hoy, marcan precisamente una cita que tiene unas dimensiones históricas. Independientemente de la opinión de todos, que es absolutamente respetable respecto de lo acordado en La Habana, creo que es una cita que todos tienen que cumplir, y una cita donde son de nuevo las nuevas generaciones de colombianos las que tienen que marcar la pauta. Y cuando hablo de las nuevas generaciones, hablo también de las nuevas generaciones que se acercan por primera vez a ocupar unos espacios dentro de la vida pública. Dentro de la clasificación de las violencias, la violencia armada, la violencia social y la violencia simbólica o cultural, cada una de ellas trató de ser combatida dentro de uno de esos tres ciclos históricos que estoy mencionando. Y el cierre del ciclo tiene que ser necesariamente los acuerdos de La Habana, de la mano además de la temática que nos ocupa aquí en este seminario, es decir, de la violencia simbólica y cultural, porque es claro, y lo decía aquí Manuel Ramiro, la centralidad ética, jurídica y política de las víctimas y sus derechos es lo que le da a este proceso el contenido más importante. Por eso se ha dicho que es la columna vertebral de los acuerdos de La Habana, algo que someramente apareció en la Constitución de 1991. Yo les cuento, yo tuve el privilegio de ser el presidente de la Comisión de Justicia de la Constituyente, y la palabra víctimas aparece muy poco en la Constitución del 91, aparece precisamente en las competencias que tiene la Fiscalía General de la Nación, porque pensamos para lo que viene de aquí en adelante, y ustedes recuerdan, eso suelen olvidar los que en este momento están controvirtiendo la integridad del proceso, que hubo un artículo transitorio de la Constitución que le dio facultades al presidente de la República para hacer mucho más de lo que se hizo ahora en los acuerdos de La Habana, y que nunca se utilizó simplemente porque no había Henry Acostas en ese momento con efectividad, probablemente él ya lo estaba haciendo en silencio, para haber logrado incorporar, como no lo logramos en el 91, las FARC al consenso de la Asamblea Nacional Constituyente, donde por supuesto estuvo el M-19, el EPL, el Quintín Lame y otros grupos guerrilleros. De tal manera
que ese tema de la centralidad de las víctimas es lo que marca la diferencia específica del proceso de La Habana. Y eso no es un logro menor. Y no es un logro menor porque al fin y al cabo, ya es un lugar común decirlo, aunque muchos no lo quieran reconocer, el gran aporte de este proceso es cómo se produce la ruptura, el divorcio definitivo entre las armas y la política. En esa famosa frase de uno de los generales de la guerra salvadoreña, según la cual estos acuerdos lo que buscan es que los militares se dediquen a las armas sin hacer política y la guerrilla se dedica a hacer política sin acudir a las armas. Una frase muy simple, pero que resume exactamente la magnitud del compromiso político y ético que se tiene en el cumplimiento de los acuerdos de La Habana de aquí en adelante. Y esto no se entiende tampoco sin comprender exactamente cuál ha sido la evolución de lo que en un momento durante el gobierno del presidente Belisario Betancur se llamó las causas objetivas de la violencia, que tenía que ver esencialmente con los escenarios que son indiscutibles y que en un momento de la historia nuestra parecían ser el monopolio de la lucha política de la guerrilla, es decir, la lucha contra la desigualdad y la exclusión. Esas banderas, por fortuna, fueron paulatinamente asumidas por la institucionalidad del Estado y se han comenzado a generar resultados. Modestos pueden ser muchos, sin duda alguna, pero la propia tendencia, por ejemplo, de lo que sucedió en nuestra América Latina después del regreso a la democracia en los 80s y la formulación de políticas sociales en los 90s y a comienzos de este siglo, marcó que hay mucho para mostrar en el tema de la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Pero el gran aporte de la institucionalidad a la reducción de la pobreza y la desigualdad tiene que ver con algo que no estaba claro dentro de la reflexión de nuestros líderes políticos y mucho menos de la doctrina. Y era que el problema de la desigualdad no es un problema económico, no es un problema estadístico. La Constitución del 91 abrazó la teoría de la defensa de los derechos y es la Carta de Derechos precisamente porque llegó a creer que la forma de combatir la desigualdad y la pobreza iba por ese antiguo título tercero de la Constitución de 1886 que se convirtió en letra muerta, es decir, los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Y hoy en día, aún en los organismos internacionales, yo tuve la oportunidad de trabajar durante una década y media en el Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo además que era tachado de ser el portaestandarte del neoliberalismo, y logramos poco a poco introducir esa reflexión según la cual el problema del desarrollo tiene que ver con la institucionalidad del Estado, tiene que ver con la justicia y es un problema de derechos, es un problema de ciudadanía. Y la desigualdad y la pobreza pasaron a ser un problema de voz, de derechos, de participación. Tres pilares sobre los cuales desde el 91 se ha venido trabajando y que aparecen complementados y de alguna manera cerrados en el círculo, como bien se ha dicho, por los acuerdos celebrados con la guerrilla de las FARC. Es decir, que las consideraciones puramente economicistas de la pobreza y la desigualdad quedaron a la vera del camino. Y como se ha dicho, el problema de la desigualdad y la exclusión para América Latina, sobre todo en el caso de los grupos tradicionalmente excluidos, es una especie de falla geológica del sistema político y por ende son medidas de carácter político las que hay que tomar. Y por eso hay mucha política en el punto primero y en el punto segundo del Acuerdo de La Habana. Y por eso, además de lo que se conoce como violencia social o violencia estructural, porque nuestra generación, nosotros decíamos en la campaña de la Constituyente de 1991, nuestra generación es la generación de la media docena de violencias. La violencia estructural, la violencia política, la violencia social, la violencia de los narcos, la violencia de los paramilitares. Y todo eso llevó a que además de eso entráramos a la fase siguiente, que fue un poco la puerta que abrió la Constitución del 91, y es aquella que tiene que ver no solo con las condiciones mínimas de dignidad humana, que de hecho ya quedaron consagradas en el capítulo de los derechos económicos, sociales y culturales de la Constitución del 91, sino llegando mucho más allá a lo que llaman los autores la violencia simbólica, que es violencia cultural, que es la violencia contra el otro,
contra el que es diferente, contra el que no piensa como uno, contra el que no es igual a uno. Y eso es fundamental porque ahí la variable étnica, social, política, religiosa, enriquece un escenario que, repito, dimos los primeros pasos en el 91, pero tenemos que consolidarlos indiscutiblemente por la vía de la construcción de un Estado que trabaje en esa dirección. La violencia simbólica y cultural niega, inmoviliza, suprime al otro, es cultural y tiene como medida reparatoria únicamente la reconciliación. Ya llegamos a un punto que es crucial, para muchos un gran lugar común, una apelación seguramente a sentimientos de los corazones del hombre que son intrascendentes en materia política, pero que hace muchísimo a la hora, por ejemplo, de reconocer, por ejemplo, en el perdón, una posibilidad de salvación de alguna manera de un proceso que es estrictamente político y que supone precisamente esa capacidad de impactar de lado y lado para poder seguir adelante trabajando por los mismos objetivos. De tal manera que el papel de las víctimas ahí aparece de nuevo, el papel de las víctimas no solo de la violencia directa armada, sino de nuevo esos héroes de la violencia social y todos aquellos que de alguna manera van a tener la capacidad, esa casi sagrada, de perdonar y sanar. Decía Santiago Gamboa, uno de los grandes escritores colombianos, y creo yo que es un punto fundamental para entender, por ejemplo, y solo me voy a referir en este punto a los temas de justicia, aunque eso daría para que habláramos toda la mañana, porque ustedes saben, ha sido digamos que el motivo estratégico para combatir los acuerdos, que los dos tipos tradicionales de justicia son la justicia de Shakespeare y la justicia de Chekhov, para hablar de la literatura, y que en la justicia de Shakespeare es la justicia perfecta, es la justicia poética, es la que cae sobre las cabezas de quienes han transgredido la ley, que tiene solo un inconveniente, que como resultado de la aplicación de esa justicia todos terminan muertos, dice literalmente Gamboa. Pero hay otro tipo de justicia, que es la justicia imperfecta, por naturaleza, que es la justicia que se somete a la transacción, que tiene en cuenta el uno y el otro, y que permite que las sociedades avancen. Esa última, que es la justicia posible, como lo ha repetido muchas veces Humberto de la Calle, fue precisamente el camino que se tomó en los acuerdos. Dos puntos adicionales. Uno, el centro del acuerdo como recuperación de la estatalidad, de un Estado fuerte e incluyente que tiene que ser un Estado distinto, indiscutiblemente, porque fuera de toda la discusión mediática alrededor de los supuestos talones de Aquiles del acuerdo, se deja de por medio en entredicho una reflexión profunda sobre cómo va a ser el Estado en el marco del posconflicto y a partir de la construcción de la paz que tiene que darse del 3 de octubre en adelante, no solo a nivel de la implementación de las leyes, porque ustedes saben que podemos expedir muchas leyes, sino de la creación de instituciones y la transformación de instituciones no formales que hacen parte necesariamente de una cantidad de territorios del país donde la presencia del Estado era bastante frágil, donde existe, creo yo, el mayor desafío para la institucionalidad estatal. Y esa ruptura de la asociación entre la violencia y la política supone una construcción estatal que también son pasos adelante de la Constitución de 1991. Aquí se ha dicho con mucho alarde que se ha violado la Constitución del 91. Muchos sostienen, además quienes fueron grandes opositores del proceso constituyente, lo cual es una gran paradoja, que lo único que hace el acuerdo de paz es violar integralmente la Constitución del 91. No creo que nadie pueda abiertamente elaborar una argumentación, digamos que sea seria y que tenga contenido histórico, sin darse cuenta que es todo lo contrario, que estos son desarrollos de los principios constitucionales, que esto es implementación de una cantidad de normas que, como aquí se decía esta mañana, por ejemplo, en el caso de las regiones y de la descentralización territorial, fue una de las tareas que quedó completamente abiertas en el marco de la Constitución del 91. La Constituyente sesionó en 5 comisiones, una la Comisión de Derechos, la segunda la Comisión de Ordenamiento Territorial, una tercera que es las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, una cuarta que era la Comisión de Justicia y una quinta que es
la de los temas económicos. Y realmente la tarea más compleja fue tratar de armar un modelo constitucional de ordenamiento territorial. Y se señalaron unas pautas, pero no se logró, por ejemplo, llegar a la esencia de las transformaciones a nivel del territorio. Por dicho, si hay algo que hay que tratar de complementar, porque los principios están ahí, es precisamente el tema del desarrollo territorial, que es, como aquí bien se ha dicho, es el escenario natural para la construcción de la paz. Y hacerlo además de manera diferencial, que ese fue el desafío que se dio en la constituyente. Ustedes saben que la discusión dentro de los constitucionalistas es qué mete uno a la Constitución o qué es necesario meter a la Constitución, si se debe constitucionalizar o no, por ejemplo, una política pública o no. El tema es, y ese es el desafío presente, cómo implementar, cómo desarrollar esos principios que quedaron en el 91 y no precisamente la vulneración de la Carta, como muchos lo están diciendo. Esos factores objetivos de desintegración de los territorios, sobre todo en las zonas periféricas del país, de la estructura de la propiedad de la tierra, uno de los objetivos que Miriam Villegas desde el INCODER persiguió con tanto ahínco, el problema de la representación política de quienes están en esos territorios, todo eso es un desarrollo posterior basado sin duda en los principios de la Constitución del 91. Pero lo más importante es desmontar aquella teoría que obedecía a una causa, digamos, ya no objetiva, para hablar en ese mismo lenguaje, sino subjetiva de la violencia, y era creer que por la vía de la política no se podía llegar a ninguna solución. Que creo que ese es uno de los grandes aportes de lo que ha venido sucediendo en este proceso en los últimos 5 años. Es decir, repito, que las banderas del cambio social solo se podían conseguir por la vía de la violencia. Creo que eso es lo que está quedando enterrado, por fortuna, en el espíritu de los acuerdos que se van a firmar ya de manera concreta el 26 de septiembre, de hoy en 2 semanas precisamente, con testigo toda la comunidad internacional. Porque ese Estado fuerte e incluyente supone además que esta es una gran oportunidad de transformación, una gran oportunidad de transformación que no viene necesariamente ligada a que fue una imposición de la guerrilla, que creo que eso es esencial, sino que el proceso social que ha vivido el país ha llevado necesariamente a que lleguemos a ese punto. Un punto que por supuesto despierta muchas inquietudes. Yo he tenido la oportunidad en una columna de un diario de circulación nacional de contar mis dudas, por ejemplo, en relación con la justicia, con lo que representa la justicia ordinaria, municipal, rural, la justicia de a pie en esos territorios. Porque cuando estamos hablando de la justicia en el marco de los acuerdos de paz, estamos hablando de la justicia especial para la paz, y como ese es el caballito de batalla para combatir los acuerdos, allá queda como a la vera del camino las posibilidades de trabajar con la justicia básica, que son esenciales, porque ustedes saben que hay territorios del país en donde la falta de integración y la distancia del Estado central se miden necesariamente en función de la ausencia de la justicia. De tal manera que lo que se debe hacer, y esas son preguntas que hay que hacer, y permítanme ustedes que yo vaya dejando 3 o 4 preguntas para el debate. Una de ellas, por ejemplo, ¿cómo se van a crear esas condiciones reales para el ejercicio de los derechos de las comunidades en ese gran acápite de la violencia simbólica? Es decir, ¿qué vamos a seguir consiguiendo a nivel de la definición de las políticas públicas y no solo los principios constitucionales, por ejemplo, en términos de los derechos de los afros, de los indígenas, de los campesinos, de todos estos protagonistas de la nueva Colombia, de todos los protagonistas del nuevo país? Lo segundo, ¿cómo articular esos órdenes locales tradicionales donde hay de todo? Indiscutiblemente hay formalidad, hay informalidad, hay legalidad, hay ilegalidad, a la institucionalidad estatal, que yo creo que es una pregunta fundamental, un problema de articulación para que el acceso al poder político de la guerrilla no limite a las minorías en el ejercicio del juego político. Ustedes lo han dicho, lo han defendido, y por eso legítimamente pidieron un espacio en la Mesa de La Habana, todas las minorías, pero ese tema de cómo articular a las minorías. Ustedes han visto cómo otro de los argumentos en contra de los acuerdos ha sido decir que esas circunscripciones especiales de paz, eso va necesariamente para la guerrilla, ahí no cabe nadie más, como si estuvieran
legadas de manera directa a la guerrilla, cuando mirando la filosofía de los acuerdos lo que se busca es precisamente que sea la gran oportunidad de los nuevos protagonistas, de las víctimas, de las etnias, de los afros, de los indígenas, de los campesinos, para que puedan acceder a esos mecanismos de representación política. ¿Cómo asegurar, una tercera pregunta, el respeto absoluto de los derechos de las minorías por parte de grupos que accedan al poder local? Es decir, no solo los grupos tradicionales sometidos a la informalidad del ejercicio del poder, sino los nuevos que están llegando. ¿Cómo se va a articular ese espacio de diálogo? Y ustedes lo saben porque, y ya lo decían aquí quienes me antecedieron en el uso de la palabra, realmente el conflicto armado va a convertirse en un conflicto social y va a estar en manos de quienes van a estar al frente del Estado el definir unas reglas de juego que permitan arbitrar, solucionar ese conflicto social. Y en ese conflicto social hay viejos y nuevos actores, que no sabemos quiénes van a ser. Hoy decía un expresidente en una entrevista que vendrá una nueva izquierda y vendrá una nueva derecha. No sé si esa puede ser la mejor tipificación de lo que va a estar sobre la mesa, pero lo que sí está claro es que aquí va a haber muchos nuevos actores jugando en el escenario de la política. ¿Y cómo vamos a permitir que cada uno tenga su espacio para la participación? En una cosa muy concreta, acudiendo a una expresión muy francesa, que es la cohabitación. ¿Cómo van a cohabitar, sobre todo en el poder local, que es donde más dificultades van a presentarse? ¿Cómo van a cohabitar para generar confianza y hábitos no violentos de competencia política? Que creo que eso es esencial. Porque el tema es ese, el tema es que va a haber toda la competencia política, pero tiene que ser con las armas de la democracia y con las armas del diálogo y de la deliberación y el debate público. De tal manera que aquí hay una clave esencial que yo estoy seguro, aquí los expertos son los que van a hablar de aquí en adelante, yo solo quiero hacer unas acotaciones iniciales. La clave es el fortalecimiento de la institucionalidad regional, de la institucionalidad territorial. ¿Qué rol van a jugar los departamentos? Que ustedes saben que han sido como una especie de convidado de piedra en todo el desarrollo de la descentralización. ¿Qué rol van a jugar los gobernadores, las asambleas departamentales? Porque además la tendencia sesgada de todo el proceso de ordenamiento territorial en Colombia ha sido la municipalización. Y hay otros actores y por supuesto tiene que haber otros objetivos. Más todo lo que representa, y eso no me voy a referir a ello porque quiero simplemente al final contarles un poquito de cómo la defensa de los derechos humanos tiene que enriquecer la labor de la Procuraduría en el futuro, independientemente de quién asuma ese cargo, el papel de los empresarios, el papel de la sociedad civil, todos estos nuevos actores en donde ha habido experiencias con logros, con fracasos, todo el programa de paz del Magdalena Medio, todas las contribuciones de varias instituciones filantrópicas, por ejemplo aquí en el suroccidente del país, que han apuntado en esa dirección de trabajar por los derechos de las minorías y defender esos espacios. Esto indiscutiblemente lo que muestra es que estamos hablando no solo de un punto de llegada, sino de un punto de partida mucho más complejo, en donde vienen unas transformaciones políticas, sociales y culturales imprevisibles en este momento. Y creo que la tarea de los académicos, como les decía aquí al padre rector, es comenzar a vislumbrar cuál es el tamaño de esos desafíos que por supuesto van a ser gigantescos. Y cómo buscar, que creo que es lo más importante, creo que en eso ha insistido mucho el jefe de la comisión negociadora, Humberto de la Calle, cuál va a ser el ejercicio y las reglas de juego de la política de Colombia después de ese 3 de octubre, en la medida en que ya se abra la puerta a todas estas nuevas realidades. Y ahí caigo precisamente en el rol que debe jugar una institución, que es única en América Latina, porque normalmente cuando se habla de procuradurías en el resto de América Latina se habla del ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público, que aquí lo tiene la Fiscalía. Pero la Procuraduría desde la Constitución de 1830 ha tenido como una especie de poder, no en el sentido, y le digo con mucha claridad, en el sentido del gran poder moral que nuestra hermana República de Venezuela incorporó en su Constitución, sino un poder efectivo de vigilancia, de monitoreo, de gran
cuestionamiento y análisis, por ejemplo, de conductas que puedan violar, como lo dice la Constitución. Fíjense ustedes los tres objetivos: el ordenamiento jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. O sea, algo totalmente relacionado con una variable que está necesariamente en los acuerdos de La Habana como un elemento fundamental, no solo filosófico, sino práctico. Por eso, pensar en que hay una herramienta de lucha contra la corrupción que efectivamente se dedique a eso, que no lo tiene otro, en el caso de América Latina, es de por sí estimulante en el sentido, les digo, yo tuve la oportunidad cuando estuve en organismos internacionales de ver cómo se aplicaban todas las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, la Convención de la OEA, la Convención de Naciones Unidas, la Convención de la OECD, y cómo cada país trataba de amoldar sus instituciones a tratar de luchar contra la corrupción. Y los resultados han sido muy mixtos. Y la única conclusión de todo eso es que hay que centralizar el tema de la lucha contra la corrupción y en el caso particular de la Procuraduría, pues convertirla en un baluarte ético de lucha contra la corrupción, arrancando por el ejercicio mismo de la política, de su financiamiento, de tener la oportunidad de devolverle la majestad de esa actividad, que ha hecho carrera. Ustedes lo saben, que esa actividad no se puede realizar lamentablemente en este país con las manos limpias, y que el pudor y la mesura pues no hacen parte necesariamente del ejercicio de esa actividad, y que ha golpeado además, que es lo más grave de todo, porque es un doble pecado de la corrupción, ha golpeado primeramente a los sectores sociales de este país. Los escándalos y las denuncias que ustedes han oído, por ejemplo, en el tema de la salud, de la educación, de la nutrición, son cosas verdaderamente espeluznantes desde el punto de vista de que ahí no puede prosperar la impunidad. Y como lamentablemente las instituciones de control en el pasado inmediato han estado cada una en una dirección opuesta, las llamadas IAS, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, pues si hay algo que hay que tratar de lograr es buscar un punto de convergencia entre las tres para mostrar resultados en la lucha contra la corrupción. Y en materia de la estructura de la Procuraduría, ustedes saben, en algún momento se creó una Procuraduría delegada para asuntos étnicos y minorías. Eso lamentablemente perdió fuerza. Si yo llego a tener el privilegio de estar al frente de esta institución, lo que quiero anunciarles es que el procurador tiene que estar pendiente precisamente y al más alto nivel desde el despacho del procurador, una Procuraduría delegada fortalecida para mirar los asuntos étnicos, los asuntos de raza y por supuesto la defensa de los derechos de las minorías. Ese es un compromiso que yo creo que es un compromiso fundamental, un compromiso además que tiene que ver con lo que van a ser los escenarios de esta Colombia del futuro. La necesidad, por ejemplo, de crear unas oficinas de reacción inmediata en las zonas de conflicto, en esas zonas periféricas donde el Estado no existe, con la dificultad que eso va a suponer, la necesidad de tener planes de urgencia, ahora que tanto se va a cuestionar esta política penitenciaria en materia carcelaria. Ustedes saben que hay un infierno en las cárceles y en el sistema penitenciario colombiano que nadie ha abordado. Ese es uno de los pecados grandes, no solo de nuestro sistema, sino de buena parte de los países de la región. En fin, además propiciar una reforma de la justicia donde se pueda recuperar la dignidad de ese poder público y, repito, trabajando sobre todo con esa justicia rural y urbana que va a ser fundamental además para estar atento al cumplimiento de los acuerdos de La Habana, porque creo que los derechos de las víctimas, los temas agrarios, tierra, los temas de reparación e indemnizaciones son temas propios del ejercicio de esta entidad. Y yo decía cuando tuve la oportunidad de participar en el Consejo de Estado la semana pasada, en últimas de lo que se trata es establecer un compromiso de que la garantía del cumplimiento de los acuerdos va de la mano de la garantía del cumplimiento del Estado de Derecho y de los principios de la Constitución del 91, que aún sigue vigente pese a lo que creen muchos. Y quiero terminar simplemente con una frase de Manuel Ramiro Muñoz. Alguien le preguntó qué era lo más importante de estos acuerdos de paz y dijo algo, yo creo que trasciende además toda esta argumentación técnica, toda esta posibilidad que uno tiene de decir, mira, que hay que comenzar a echar a andar unas políticas públicas que sean consecuentes con lo consagrado en los principios de La Habana, lo cual no es fácil porque eso requiere manejo gerencial, requiere técnicas modernas de administración pública, requiere seguimiento. César lo sabe,
En el caso particular de muchos de los acuerdos ha habido grandes incumplimientos del Estado, precisamente por la imposibilidad de tener un seguimiento de los compromisos mismos, porque en muchos de estos casos lo que se necesita es gerencia. La voluntad política puede existir, pero si no hay gerencia para cumplir esos compromisos, pues estamos en el peor de los escenarios, porque es comprometerse e incumplir los compromisos. Decía Manuel Ramiro que lo más significativo de todo esto que ha pasado en Colombia en los últimos meses y de ese acuerdo que se va a firmar el próximo 26 de septiembre delante de la comunidad internacional, es que saldremos de esa decadencia humana y espiritual en la que caímos por el conflicto armado, porque los millones de víctimas son el reflejo de la barbarie de una guerra, y yo añadiría, como decía una lápida después de la Guerra Civil Española, es que aquí no la ganó fulano o la perdió sutano esta guerra, aquí perdimos todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Le pedimos a Diego que nos acompañe para ver si el público tiene un par de preguntas después de su intervención y la del doctor Fernando. La siguiente parte del evento no sucede aquí en este auditorio, sucede en el auditorio central, donde alrededor de las 11 de la mañana comenzará el panel con los plenipotenciarios. Entonces tenemos 10 minutos para hacernos algunas preguntas, las vamos a hacer así como acostumbramos en las asambleas allá en las comunidades. César, ¿alguien más? De una vez, 2, 3 preguntas. Compañero, allá también, entonces comencemos, César. Bien, buenos días a todos y a todas. Señor Fernando Carrillo, gusto volver a verlo ya en otro plano, no tensionados allá discutiendo en el Catatumbo, y también me alegra que usted sea uno de los candidatos a procurador, sinceramente lo digo. El Procurador General de la Nación saliente, el señor Ordóñez, de manera irregular actuó contra la constitución de la zona de reserva campesina del Catatumbo, mediante una carta que todos acogieron, incluso algunos con gusto en el gobierno, impidió que el Consejo Directivo constituyera esa zona de reserva campesina. Pero también el procurador, en su segundo mandato, ¿cómo se dice?, en su segunda gestión, puso la Procuraduría Agraria a hacer acciones contra las zonas de reserva campesina en todo el país. Si usted llega a ser procurador, esas acciones que son irregulares, ¿cómo se remediarían? Muy bien, palabra ya al compañero. Pues me gustaría ahí como que eso fuera claro, porque está hablando de que es una desigualdad frente a los derechos de los ciudadanos, solamente. Muy bien, y ahora el otro César. Quisiera preguntar, y más como una inquietud de los territorios, las comunidades, las organizaciones sociales, sus liderazgos, líderes y lideresas que para nosotros son héroes y heroínas silenciosos que hemos soportado este conflicto. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer para garantizar que la estrategia paramilitar sea desmontada? Más aún si sabemos que muchos sectores de las élites se han beneficiado de ella. Y esa sería la garantía que tendríamos los procesos para poder ejercer nuestros derechos. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Carrillo, y creo que la última pregunta también es una pregunta para Diego. Sí, yo quiero clarificarles lo siguiente, que dentro de las consideraciones que hicieron muchos académicos, incluso los organismos internacionales,
El error fue haber concebido la lucha contra la desigualdad y contra la pobreza como un problema puramente económico, en el sentido de que las estadísticas funcionaban y durante mucho tiempo se dijo, mire, es que aquí con el coeficiente Gini para arriba y para abajo estamos efectivamente combatiendo la desigualdad, la exclusión y la pobreza. Lo nuevo es que eso es un problema de derechos, es un problema de derechos económicos, sociales y culturales y de políticas públicas que pongan en marcha la efectividad de esos derechos. Es un poco en lo que no quise ahondar, pero que es crucial. Por ejemplo, cuando uno vigila la actuación de un funcionario público, el control disciplinario tradicional era, mire, como pasaba con las contralorías, póngale el chulo rojo a que se cumplió con la norma y punto. No había revisión de las políticas públicas dirigidas precisamente a la consolidación y a la efectividad de los derechos. Entonces, ¿a qué se llegó? A que el problema de las comunidades, sobre todo de los excluidos, de los oprimidos, del otro, es un problema de voz, es que no han tenido voz, y como no han tenido voz, no han tenido derechos, y la participación lleva necesariamente a un reclamo legítimo, a la creación de un espacio y a la posibilidad de poner en marcha políticas que funcionen para que se hagan efectivos esos derechos. Entonces el punto no es decir que claro, que la consideración económica ahí está, pero hoy en día es por la vía de los derechos económicos y sociales, y creo que nuestra Corte Constitucional, independientemente de lo que se pueda decir de ella en estos 25 años, ha contribuido en grado sumo a que eso se dé, muchas veces ante la negligencia del Ejecutivo. Y les pongo un ejemplo que es clásico, el estado de cosas inconstitucional en materia de las etnias. Eso es la definición de una política pública desde la justicia, que lo que vuelve además es al argumento que la justicia tiene que ver con el desarrollo, que la justicia no es un problema de los abogados, que la justicia no es un problema de cumplir una norma de la Constitución, no, la justicia tiene que ver con el crecimiento, la justicia tiene que ver con la distribución del ingreso, la justicia tiene que ver con la propiedad de la tierra. El punto es ese. Y todo eso se logra por la vía de entrega de derechos políticos, en un primer lugar, que está demostrado, llevan necesariamente a la consecución de derechos económicos y sociales. La evolución histórica del desarrollo de nuestra Hispanoamérica fue un poco en una dirección contraria a lo que pasó en los países anglosajones, en donde primero hubo una garantía de derechos económicos y sociales, allá los colonos, las 13 colonias de Estados Unidos, claro, obedecían por supuesto unos patrones culturales diferentes, primero tuvieron estabilidad económica y derechos económicos, después fueron por los derechos políticos. Nosotros fuimos, a partir de todo el movimiento constitucional de comienzos del siglo XIX, en la búsqueda de los derechos políticos y después comenzamos a darnos cuenta de la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, y esa puerta se abrió, fue en 1991. Ustedes revisan de ahí para atrás la Constitución de 1886, y no quiero pues despectivamente referirme a ese documento constitucional, pero es una constitución centralista, discriminatoria, autoritaria, lo que ustedes quieran. Eso cambió radicalmente gracias a la concepción de derechos que se dio a partir del 91. En relación con la pregunta de César, yo creo que la ratificación por el pueblo colombiano de los acuerdos el próximo 2 de octubre va a suponer respetar integralmente los acuerdos, y creo que lo que ustedes lograron a nivel de consenso en el marco de los acuerdos de paz marca una pauta de obligatorio cumplimiento. Ustedes saben las implicaciones que eso tiene a la hora de ponerlo en una jerarquía de normas, no necesariamente incorporados a la Constitución, que yo creo que eso es secundario, como siempre dentro del simbolismo y el fetichismo normativo, no, es que porque lo metimos a la Constitución, eso ya cambia la realidad, ese no es el punto. Yo creo, César, que ahí la clave es seguir adelante. Miriam sí que podría contestar mucho mejor que yo esa pregunta, porque sé también de lo que ella hizo en esa dirección, de poder tener políticas públicas evaluables. Y perdónenme que yo le meta tecnicismo a esto, pero es que esto es elemental. Hoy en día es que el Estado funciona es con indicadores de evaluación, de desempeño, de resultados, y eso es fundamental para poder cumplir con una serie de compromisos sociales como los que están consignados en los acuerdos. Muchas gracias. Diego. Gracias. Lo primero decir que para mí es un honor estar aquí sentado con Fernando Garrillo, persona que admiré desde que estaba estudiante en la universidad, y verlo hoy acá otra vez de nuevo en el país, además otra vez en este momento que necesita de personas como Fernando, y otra vez en un puesto, compitiendo en un puesto que es fundamental y va a requerir de plenas garantías para todos los colombianos en todo lo que va a ser la construcción de paz. Entonces, muchas gracias por permitirme estar acá con Fernando.
Respecto a la pregunta de César, digamos, nosotros no somos ingenuos en cuanto a decir que con el fin del conflicto con las FARC se acaban los problemas de seguridad, los miedos de los territorios. En los acuerdos, pero no solamente con eso, en los acuerdos hay el punto de cese bilateral del fuego y cese de hostilidades, contempla no solamente los temas que tienen que ver con la reincorporación de las FARC a la legalidad y con todo el proceso de dejación de armas, sino que también tiene un capítulo concreto sobre las medidas de seguridad, sobre las garantías de seguridad, en donde hay unos compromisos clarísimos acordados ahí que tienen efectos institucionales, algunos de estos. Uno, que tiene que ver con la creación en la Fiscalía de un bloque especial para perseguir a aquellas organizaciones criminales que hoy están atentando contra la seguridad de las comunidades en las regiones. Eso es un compromiso. La policía también tendrá una misión especial que está definida en los acuerdos. Por otro lado, lo que hemos dicho es, aquí va a haber también dentro del cambio y la transformación de cosas que va a haber y que vamos a recuperar, va a ser la nueva legitimidad y la nueva relación que va a tener la fuerza pública colombiana con las comunidades, algo que también ha tenido efectos complejos en la confianza de unos y otros, justamente por el conflicto. Yo creo que el ponerle el fin, y ustedes ya han visto a todos nuestros generales de la fuerza pública que han salido en estos días a manifestar un respaldo pleno a lo que es este proceso y a la vez un compromiso pleno por lo que va a ser garantizar no solamente la seguridad de quienes están dejando las armas en este momento, las FARC, a quienes tenemos que preservar y acompañar en su tránsito hacia la vida política, sino el de las comunidades donde se van a dar estas desmovilizaciones y comunidades que hoy están amenazadas por organizaciones criminales, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico y muchas de ellas dispuestas en estos momentos a ocupar los espacios que van a dejar las FARC en muchas de las regiones. Entonces, frente a esto, decir que por un lado, algo que ya hemos dicho, va a haber esto que está contemplado en los acuerdos, pero vamos a contar con todo este presupuesto que hoy empleamos en este conflicto con las FARC, que no es menor, tiene varios puntos del Producto Interno Bruto, tiene varias mentes, cabezas, inteligencias dedicadas, que han estado dedicadas durante todas estas décadas a esta guerra con las FARC, que tiene unos recursos destinados a los aviones, a los helicópteros, a la gasolina, por esta guerra las FARC ahora va a poder de manera decisiva concentrarse en todo lo que tiene que ver con las bandas criminales, con las organizaciones criminales que sabemos que hoy son una amenaza grandísima para los territorios. Entonces, no solamente los acuerdos, lo que están en los textos de los acuerdos, sino también la energía, los recursos que antes estaban empleándose para esta lucha con las FARC, empleadas ahora con un enemigo común, que es la organización criminal. Y es un enemigo común en donde la fuerza pública y la policía estará de este lado para enfrentarlo y desde luego con todo el poder de la justicia y con todo lo que va a haber en materia de garantías de seguridad que está contemplado en los acuerdos. Bueno, muchísimas gracias. Me permito también decir ante la pregunta de César lo que el rector nos ha repetido muchas veces aquí. El momento en que uno de los miembros del grupo político militar que hace el tránsito a grupo político social sea afectado en su integridad, el rector nos ha dicho, la Javeriana, tenemos que la sociedad civil ser los primeros en salir a la calle para evitar que pase una segunda unión patriótica. A la primera acción la sociedad colombiana tendrá que reaccionar y el rector nos ha dicho, yo seré el primero como rector en invitar a la calle a profesores y estudiantes para que eso no suceda. Creo que también la garantía de que la sociedad civil rodeemos y le demos seguridad al cumplimiento de los acuerdos también es otro elemento que tendrá que tenerse en cuenta. Perdóname que haya metido la cucharada, pero la pregunta era bastante fuerte y además también es un reto grande. Cerramos con un aplauso muy fuerte al doctor Fernando, a Diego,